y entonces pasamos a la presentación, que es acidosis ruminal e hipocalcemia. ¿Cuál es su impacto en Colombia? Bueno, esta presentación tenemos el gusto de presentarles entonces al doctor Luis Eduardo Muñoz, es gerente de territorio de SPIN Colombia. El doctor Luis Eduardo es médico veterinario de la Universidad de La Salle, tiene una importante experiencia laboral en laboratorios Hedge de Colombia, con Becol y el ANCO, entre otros. Tiene un amplio conocimiento en lechería especializada de trópico alto. Actualmente trabaja con SPIN de Colombia, que es una compañía que se dedica al manejo y comercialización de aditivos de nutrición. Bienvenido, doctor. Acompañarnos. Bueno, hoy los acompaño con una charla sobre unas dos enfermedades muy presentes en las explotaciones lecheras. Estas son acidosis ruminal e hipocalcemia. ¿Y cuál es su impacto en Colombia? Voy a correr un poco porque estamos un poco cortos de tiempo. Primero, una definición de qué es enfermedad metabólica. Lo voy a leer textualmente. Es una alteración prolongada de la capacidad del organismo para mantener una condición estable, que es la misma homeostasis o equilibrio, y que compense los cambios que surgen en torno y lo ayuden a adaptarse. Las, digamos, más relevantes de estas enfermedades son la acidosis ruminal subclínica y la hipocalcemia subclínica. Dentro del programa que vamos a hablar inicialmente de acidosis, posteriormente hipocalcemia, vamos a hablar qué es la acidosis, cuál es su situación a nivel mundial en pastoreo, la situación en Colombia y recomendaciones para prevenirlas. Inicialmente vamos a hablar cómo funciona el sistema digestivo del animal, del rumiante en este caso. La vaca, cuando sale del ordeño en la mañana, consume su concentrado, sale a potrero, va a corte, debe haber un corte nuevo siempre que la vaca salga para que pueda estimular rumia. Y lo que hace la vaca es levantar pasto, llenarse. Nos vamos a dar cuenta que está llena porque en el flanco izquierdo esa fosa está completamente plana. Si no está completamente plana, significa que el animal no comió suficiente cantidad de fibra. Entonces la vaca se echa ya estando llena y empieza a formar un bolo alimenticio aquí en esta parte que es el retículo, y la línea morada, este bolo alimenticio sube a la boca y la vaca empieza a hacer masticaciones y empieza a emulsionar de saliva este bolo alimenticio, y esta acción la va a hacer tantas veces sea necesario hasta que la partícula de pasto es tan pequeña que pasa por este agujero que se llama el agujero retículo vasorreticular, el cual pasa al siguiente estómago y posteriormente al intestino. Esta situación solamente ocurre hasta que la partícula está completamente pequeña y pueda pasar al siguiente estómago, y así es como funciona el sistema digestivo de los rumiantes. La anatomía de los 4 estómagos del rumiante está compuesto por el rumen, que es el más grande, una capacidad de 250 litros. Se hace toda la fermentación, se producen los ácidos grasos volátiles que son precursores de producción de leche, ácido láctico, propiónico y butírico. Tiene, digamos, como 3 cámaras o 3 ubicaciones de compuestos: la parte de arriba gaseosa, la intermedia líquidos, la parte inferior los sólidos. El otro estómago es el omaso, el cual hace absorción de agua y reducción de partícula. El retículo, como ya lo mencionamos, es donde el alimento forma el bolo alimenticio, lo cuela y va nuevamente a la boca y luego lo recibe. Y por último, el abomaso, que es el estómago verdadero, donde se produce ácido clorhídrico. El pH es mucho más bajo, pues por el ácido clorhídrico, que oscila entre 2 y 4. La flora microbiana dentro del rumen es bastante variable, bastante inmensa. Está formado básicamente por bacterias, protozoarios y hongos, que son muy importantes para hacer toda la fermentación y degradación de fibra. Una parte de la alimentación de las vacas va determinado por los carbohidratos, que son bastante importantes y son los que participan en la fermentación. Están compuestos por 2 tipos de carbohidratos, unos que son no fibrosos, otros que son fibrosos. Los no fibrosos son básicamente azúcares y almidones, como es el maíz, harina de arroz, etcétera. Y los fibrosos, todo lo que tenga pared celular, o sea, la que es fibra, el pasto, las pasturas. Y tiene unas partes que son mucho más digeribles, como son la pectina, la mecelulosa, algo la celulosa, y una gran parte que no es nada digerible, que es la lignina. Las bacterias realmente trabajan mucho en estas 2 partes para poder romper estas paredes celulares, para poder extraer mayor cantidad de energía, y esto depende
qué tan digestible es la fibra o la pastura que estaban consumiendo las vacas, ya que entre más cantidad de estas partes de paredes la hace más digestible, mientras que tenga más lignina son menos digeribles, y ocurre con las pasturas que son mucho más viejas o maduras. ¿Qué es el pH? El pH es una forma de medición que marca, se mide de 0 a 14, 7 es pH neutro como es el agua, de 7 hacia abajo es un pH ácido, de 7 hacia arriba se habla de alcalinidad. Este trabajo hecho por la doctora Cajarviche, que es una investigadora chilena, evaluó vacas consumiendo raigrases para medir ácidos grasos volátiles y cómo se comportaba el pH. A medida que la vaca consumía mayor cantidad de ácidos grasos, consumía más raigras, se producía mayor cantidad de ácidos grasos volátiles, pero asimismo caía el pH ruminal de una manera inversa a la producción de ácidos grasos volátiles. De esta manera pues evidenció cómo a medida que la vaca come productos que van a formar ácidos grasos volátiles dentro del rumen, el pH va disminuyendo. Las papilas ruminales son parte muy importante de la anatomía del rumen, la cual va determinada su desarrollo por la cantidad de ácidos grasos volátiles que estén presentes en la fermentación de los alimentos. Son muy necesarias las papilas ruminales para absorber todo el ácido que se produce en el rumen. Generalmente las papilas ruminales previa al parto, o sea, vaca en preparto, las papilas ruminales son bastante pequeñas, menos de medio centímetro. Una vez cambia la dieta, la vaca pare y arrancamos con una dieta mucho más energética, posiblemente proporcionalmente más bajo la cantidad de fibra o pasto versus el concentrado, empieza a haber una mayor fermentación. Esta fermentación produce más ácidos grasos volátiles y empieza a aumentar el tamaño de la papila ruminal. Este proceso se demora de 5 a 6 semanas y es bastante importante que la papila tenga muy buen desarrollo para absorber nutrientes y absorber sobre todo el ácido que se produce dentro del rumen. Este investigador Allen dice que es deseable tener un pH ruminal ligeramente ácido para maximizar una producción de leche, ya que la digestibilidad de la fibra y la producción de proteína bacteriana en el rumen depende de dietas que sean altamente fermentables. Es deseable que haya una gran fermentación dentro del rumen, pero este otro investigador, Hall, dice que debemos tener el conocimiento que el pH ojalá no pase de 6 a 6.1. Ojalá se mantenga ese pH en el rumen en esos rangos. Y este otro investigador, Clell, dice que es muy difícil diferenciar que hay una línea muy delgada entre un máximo desempeño con presentación de acidosis. Y lo que debemos hacer es manejarlo y controlarlo. Una máxima producción de leche siempre estará asociado con la posibilidad que las vacas entren en acidosis, tiempos del día, horas, minutos, pero siempre va a ocurrir. Lo importante es que tenemos que manejarlo y controlarlo. Este otro trabajo midieron digestibilidad de la fibra versus el pH que se producía. Esto fue en laboratorio in vitro, y encontraron que las vacas a medida que, a medida que en el laboratorio bajaban el pH, la digestión de la fibra iba disminuyendo. Pero aquí hay una situación bastante peculiar. Solo 3 décimas de bajar de 6 a 5.7, la digestibilidad de la fibra caía de manera dramática, casi un 30%. Entonces mire cómo es de importante tratar de sostener pHs que estén por encima de 5.8 en el rumen para ayudar a que haya una mejor digestión de la fibra que está consumiendo la vaca. Esta es una gráfica muy exacta de lo que ocurre en la vaca preparto, arranque de lactancia, donde el consumo de alimento en el periodo preparto mucho más alto en fibra, bajo concentrado, y apenas pare la vaca hace un cambio de la flora microbiana. La flora microbiana en la vaca preparto sobre todo es muy fibrolítica, ayuda a degradar fibra, mientras que arranca el momento del parto, mayor cantidad de carbohidratos altamente fermentables y empieza a aumentar la flora microbiana del tipo amilolítico, o sea, degrada fibra, degrada carbohidratos. También se empieza a producir grandes cantidades de ácido acético, glupírico y propiónico, muy importantes porque son los precursores para producir leche. Pero si la cantidad de ácido que se empieza a producir en el rumen sigue disminuyendo, empieza a producirse grandes cantidades de ácido láctico, el cual no es conveniente para la salud ruminal. Existen dos clasificaciones de acidosis, una que se llama SARA, otra que se llama acidosis aguda. La acidosis aguda se caracteriza por pHs por debajo de 5
y es bastante grave, presenta cuadros clínicos muy severos. Y la acidosis subclínica o SARA, ahora la vamos a ver y cómo se caracteriza, y es la que más se presenta. Revisando los signos clínicos de cada una de estas dos entidades, tanto la acidosis aguda como subclínica, se caracteriza porque la clínica siempre tiene signos, hay presentación de síntomas, mientras que la subclínica no. El pH de la acidosis aguda está por debajo de 5, SARA está entre 5 y 5.5, ácido láctico está presente en grandes cantidades, mientras que en la subclínica no tanto, y los ácidos grasos volátiles que necesitamos para producir leche están muy bajos en la acidosis aguda, básicamente porque las bacterias buenas que necesitamos que produzcan ácidos grasos volátiles están disminuidos por la cantidad de ácido que hay en el rumen. Y en el SARA, estas vacas producen grandes cantidades de ácidos grasos volátiles que los necesitamos. La acidosis ruminal está caracterizada por estos síntomas como diarrea, anorexia, atonía ruminal, hay úlceras ruminales, laminitis, ojeras, ruminitis, abscesos hepáticos, y si no hay un control puede llegar a la muerte del animal. Este es el ciclo vicioso que ocurre dentro de la formación y el proceso como se va activando una acidosis en el animal. La vaca arranca comiendo grandes cantidades de carbohidratos altamente fermentables, dependiendo de la dieta que tenga, empieza a formarse grandes cantidades de ácidos grasos volátiles que los necesitamos, o la vaca lo necesita, empieza a haber una tasa de crecimiento de estas bacterias que producen estos ácidos, pero asimismo empieza a disminuir el pH ruminal. Al disminuir este pH empieza a haber producción de ácido láctico, el pH sigue bajando, llega a 5.8, y estas bacterias que nos producían los ácidos grasos volátiles que necesitamos empiezan a decaer. Lo mismo, las bacterias que degradan fibra, que son las fibrolíticas, en pH ácido no se desarrollan bien y empieza a decrecer su población. Asimismo empieza a seguir produciendo mayor cantidad de ácido láctico, pH llega a 5.5 y empieza una ruminitis aguda. Si no se hace nada, sigue bajando el pH y puede provocar la muerte. Es cuando existen las úlceras ruminales, abscesos, hay salida de sangre por boca y nariz, y el cuadro es bastante malo del animal que se recupere rápidamente. La sigla o la denominación SARA fue hecha por el doctor Otze, y la condición que tiene para llamarlo SARA es que se reduce el pH ruminal después del consumo de una comida y puede tener efectos negativos a corto y mediano plazo. ¿Qué consecuencias tiene la acidosis subclínica? Hay disminución del consumo de alimento, hay un consumo errático, uno encuentra a veces vacas que les dan el corte, se quedan paradas, no consumen, posiblemente están en un proceso de acidosis subclínica. La producción de leche decae. Cuando están pasando las planillas de leche al computador y están viendo que vacas de muy alta producción están en 40 litros, 38, de repente caen a 25 y no hay ninguna evidencia de cojeras, mastitis, no entraron en celo, ni metritis, muy probablemente están en un cuadro de acidosis, porque si siguen revisando esa vaca, más adelante van a ver que esa vaca vuelve y recupera producción de leche sin ninguna situación que explique por qué pasó eso. Muy posiblemente es porque entró en una acidosis el animal. La composición de leche empieza a haber una estrechez en la relación grasa-proteína. El pastoreo, lo que se considera más o menos, entre comillas, deseable, es que haya una relación. Al dividir la grasa entre la proteína me dio un resultado de 1.16 o 1.15. Ustedes lo pueden hacer en las planillas de leche cuando lo reporten, dividan la grasa entre la proteína y debe darle ese resultado entre 1.15 y 1.16. Si les da menos de eso, o sea, si les da 1.14, 12, 1.12, seguramente hay un proceso de acidosis. Hay que tener en cuenta también qué tipo de raza tienen en la finca. No es lo mismo evaluar la relación grasa-proteína en Holstein que en Jersey o Yergoles. La relación debe ser aún más alta. Ahí debe ser alrededor de 1.33, 1.38. ¿Qué más ocurre? Hay diarreas, alta tasa de pasaje, cojeras, laminitis, abscesos hepáticos. La tasa de descarte aumenta en la finca y disminuye la fertilidad. Esto es un trabajo hecho por el doctor Enda Neville en la Universidad de Dublín, donde comparó vacas que fueron tratadas con buffers versus vacas que fueron control, no tuvieron ningún tipo de tratamiento. En el resultado, las vacas que no tuvieron tratamiento fue en la franja azul, midieron consumo de materia seca durante 11 semanas y vieron cómo la tendencia de las vacas que no consumían concentrado
perdón, de las vacas que no tuvieron consumo de buffer, fue mucho más baja el consumo de materia seca o de alimentos durante todo el periodo evaluado. Producción de leche. Esto fue un trabajo hecho en Altiplano Cundiboyacense, donde hubo un grupo control que tuvo buffer, un grupo sin tratamiento. La línea verde fueron las vacas que consumieron buffer y tuvieron una mejor persistencia en producción de leche versus el grupo que no tuvo ningún tipo de tratamiento, donde cayó más rápidamente la curva de lactancia. La diferencia de leche fue alrededor casi de 1 litro de leche por vaca por día. En este mismo trabajo se midió grasa, proteína y sólidos totales, y mire cómo el grupo que utilizó el buffer versus el grupo control, hubo una disminución en el grupo control de cantidad de kilos de grasa versus las vacas que estuvieron con tratamiento, y los sólidos totales. Hubo un importante cambio entre vacas con tratamiento con buffer versus las vacas control, que tuvieron menos concentración de sólidos totales. Cosas que podemos hacer para poder identificar una acidosis está medir el score de majada o una calificación de majadas. El score número 1 corresponde a este tipo de majadas bastante líquidas, no tienen ninguna forma. Puede ser también por consumos altos de proteína, puede estar involucrados los minerales, pero asimismo la tasa de pasaje depende también de problemas de acidosis de las vacas. El del score número 2 es mucho más deseable, también lo pueden asociar a pasturas con baja fibra. Y el número 3, este score 3 es el deseable, son una especie de torta que forman anillos concéntricos. Cuando no están en el potrero, el sonido es muy particular, es como cuando unos aplausos, apenas cae cada majada. La primera es muy característica, la diarrea en pluma, la diarrea que sale así derecho, es muy típica de vacas con acidosis. Seguramente en potrero ustedes han visto este tipo de majadas con muchas burbujas. Estas son unas diarreas que pueden ser muy asociados a acidosis subclínica. Seguramente si le hacemos un tamizaje a estas majadas, podemos encontrar fibras sin digerir, lo cual todavía nos va a indicar que seguramente la vaca entra en un proceso de acidosis subclínica. Y por último, estas majadas pues, son más típicas de trópico bajo, donde las vacas no consumen concentrado y tienen esta consistencia de majadas de animales que encuentran consumiendo tipos de pasturas tipo braquiaria en trópico bajo. ¿Qué más pasa con las vacas con SARA? Pérdida de condición corporal. Las vacas van perdiendo condición corporal básicamente por el aumento de la tasa de pasaje. El sistema digestivo no es capaz de absorber los nutrientes que necesita la vaca después de arrancar lactancia, y seguramente se va a demorar mucho más tiempo las vacas en recuperar condición corporal durante todo este proceso. La rumia también se ve afectada. Se habla que debe tener las vacas entre 8 a 10 horas al día, las vacas rumiando. Vacas sanas en un hato, el 50% debe estar echada rumiando, el otro 50% debe estar desplazándose buscando comida o comiendo los animales. Las vacas con SARA, cuando vayamos al potrero, seguramente si contamos los animales, menos del 50% está rumiando. Adicionalmente, podemos verificar el número de masticaciones cada vez. En la gráfica anterior que miramos el bolo alimenticio, que subía a la boca, vuelve y bajaba, eso lo hace cada vez que sube el bolo alimenticio. Debemos contar entre 50 y 70 masticaciones, es lo ideal que debe ocurrir. Si estamos muy cerca de 50 o por debajo de 50, podemos tener problemas de acidosis. Recordemos que cada vez que sube el bolo alimenticio, este se humecta con saliva. La saliva tiene bicarbonato, o sea, un buffer natural, y la vaca, se van a sorprender, la vaca produce diariamente entre 90 hasta 160 litros de saliva. Entonces mire cómo es importante la rumia y la producción de saliva para controlar la acidosis dentro del rumen. La laminitis, otra agente que se presenta que va muy unido al tema de acidosis. Esta bacteria que se llama la Lisonella histaminoformans es una bacteria que está muy presente en las vacas que presentan laminitis. Hay un metabolito que se produce en la fermentación ruminal que se llama histidina, y esta bacteria, que crece muy bien en pH ácido, consume esa histidina pero la convierte en histamina. La histamina es un factor bastante inflamatorio, se absorbe a través de la papila ruminal, las paredes del rumen, y por torrente sanguíneo esta histamina se ubica en pezuña, provocando ojeras que son bastante dolorosas. Entonces encuentra uno daños en la parte de la suela, hay hemorragias, congestión, mucho dolor, engrosamiento de la pared de la pezuña, y al hacer el examen podológico encuentra este tipo de lesiones: enrojecimiento, hemorragias, dolor a la presión,
y por último puede formar ulceraciones del casco del animal. ¿Cómo podemos calificar si las vacas están en un proceso de acidosis? Pues existe esta calificación que se llama score de locomoción, donde lo ideal es que las vacas caminen siempre con el dorso completamente recto. Cuando las vacas se desplacen hacia, si es una sala fija, podemos observar las vacas cuando vayan pasando cómo es el comportamiento de su lomo. Si empezamos a ver este tipo de comportamiento con lordosis o con el dorso completamente encorvado, posiblemente estas vacas están entrando en acidosis subclínica. ¿Por qué toman esta posición? Porque tratan de equilibrar el peso del animal por el dolor de la presión del peso que hace sobre la suela de la pezuña. Ya al final las vacas empiezan a colocar sus patas en posición de pinza. Seguramente aquí ya hay un problema de infección bacteriana donde hay que hacer un tratamiento antibiótico, utilizar analgésicos para poder ayudarle a la vaca. Algo que no vemos, pero es el tipo de papila ruminal que debe tener el rumen de las vacas, buen desarrollo, buen tamaño, al igual que esta otra fotografía, pero en procesos de acidosis que llevan mucho tiempo podemos ver esta situación, donde esta parte de acá, por varias horas del día, durante mucho tiempo, varios meses, la vaca ha estado expuesta o el rumen ha estado expuesto a presentación de pH bastante bajos. Este pH ácido hace que empiece a erosionar las papilas ruminales y provoca este tipo de lesiones. Donde hay estas lesiones, seguramente ya no hay absorción de nutrientes de forma eficiente y la vaca pues pierde eficiencia. Entonces a veces se encuentra uno vacas muy buenas que tuvieron lactancia primera muy buena, segunda, inclusive hasta la tercera, y de pronto la vaca, siguiente lactancia, un desempeño bastante regular. Posiblemente puede ser por afecciones de este estilo en que la vaca ha perdido absorción de nutrientes en el rumen y no pueda tener grandes producciones de leche que esperamos. Existen esta presentación de lesiones, úlceras, esto también en una necropsia que hicimos donde encontramos este tipo de ulceración. Aquí estuvo mucho más grave porque hubo salida de sangre por boca y nariz por el tipo de úlceras que se estaban presentando. En pastoreo, la secuencia que ocurre es que vacas que de pronto la oferta forrajera no es suficiente o creemos que es suficiente, pero no hacemos un aforo y no sabemos exactamente cuánto estamos entregando, y adicionalmente estamos entregando grandes cantidades de carbohidratos muy fermentables, hace que haya una mayor tasa de pasaje. Posteriormente eso hace que la rumia disminuya. Si hay menos rumia, como vimos anteriormente, menos salivación, menos flujo de saliva, lo cual hace que menos cantidad de bicarbonato vaya hacia el rumen para hacer el efecto buffer, lo cual hace que haya fluctuaciones en pH ruminal y haya una fermentación ineficiente en el rumen. Vamos a ver algunas situaciones de estudios a nivel mundial y posteriormente en Colombia. La gente de la NRC habla que vacas en pastoreo, consumiendo praderas de alta calidad, consumiendo concentrado 2 veces al día, muchas veces, pero no siempre, encuentran grasa disminuida en leche. Esto posiblemente es debido a lo que venimos hablando, a baja producción de saliva, seguramente porque están consumiendo praderas de alta calidad, de alta digestibilidad, bajas en fibra, y adicionalmente como base para el alimento concentrado de la fibra, no hay una sincronía de rumia, porque ya los almidones altamente fermentables o carbohidratos no estimulan rumia, lo que estimula rumia es la fibra. Por eso es tan importante en horas de la mañana que siempre haya un corte nuevo a la salida de las vacas del ordeño, lo mismo en la tarde. Al no haber un corte nuevo, las vacas no van a comer suficiente fibra, el estímulo de rumia se va a correr unas horas, con toda seguridad van a entrar las vacas en un periodo de acidosis durante varias horas. Este es un trabajo hecho por el doctor O'Grady en Irlanda, donde se trabajaron 12 atos, consume de concentrado de 3.3 kilos. ¿Cuáles fueron los resultados? Se hizo ruminocentesis para medir pH ruminal. Encontraron que de los 12 atos, 3 entraron en SARA, o sea, en acidosis subclínica. 11% de las vacas tuvieron pH por debajo de 5.5 y 53% de las vacas tuvieron un pH ruminal por debajo de 5.8 en este estudio en pastoreo. En el mismo estudio, las vacas que estaban con SARA tuvieron mucho más producción de leche. ¿Se acuerdan que hablamos que existe una línea muy delgada entre máximo desempeño y acidosis? Pues aquí está presente. Vacas con muy alto desempeño versus vacas, estas de alto riesgo, no han llegado todavía a SARA, están muy cerca, pero todavía no. Mire cómo, aunque tienen mayor producción de leche, la relación grasa-proteína está muy estrecha.
versus las vacas que tuvieron un poco menos de producción de leche, la relación grasa-proteína está mucho más separada. Entonces, debemos ayudar a estas vacas a que evitar esta situación en que se vaya estrechando esta relación de grasa-proteína y sigamos teniendo un desempeño importante en producción de leche. Estos datos en Australia, también en pastoreo, vieron que el 80% del tiempo las vacas tuvieron pH por debajo de 6, el 20% del tiempo midieron que las vacas tuvieron pH por debajo de 5.5 y el 10% del tiempo de estos animales que se trabajaron tuvieron pH por debajo de 5.0. En Colombia, ¿qué trabajos se han hecho? Esto es un trabajo hecho en el departamento de Nariño, donde estuvieron investigando el doctor Vallejo y Reyes. Se trabajaron 249 vacas en 29 datos, se midió pH ruminal mediante ruminocentesis el día 1 y 7, se tomó como SARA positivo pHs que estuvieran por debajo de 5.6. ¿Qué encontraron? Riesgo de SARA el 23%, mayor riesgo de SARA lo vieron más en pasturas con raigras versus quicuyo, el quicuyo es más fibroso. Porcentajes de preñez, vacas que no tuvieron SARA tuvieron posibilidad de preñarse con el 40%, mientras que las que tuvieron SARA solamente el 24%, y las vacas que tuvieron mayor pérdida embrionaria fueron asociadas a vacas que tenían acidosis subclínica. Este otro trabajo en el altiplano cundiboyacense, 44 animales se trabajaron, 12 con lactancia temprana, 32 con lactancia a partir del pico de lactancia. ¿Qué encontraron? Vacas diagnosticadas con SARA fue el 47%, lactancia temprana presentaron SARA el 28% y las vacas con pico de lactancia 71.4%. ¿Por qué las de pico de lactancia más altas que las de inicio de lactancia? Muy probablemente porque estas vacas son las que tienen mayor desempeño, las que están llegando a pico y están consumiendo mayor cantidad de carbohidratos fermentables todos los días. Este otro trabajo que se hizo, un proyecto de investigación, se midieron un grupo control, dos grupos con uso de aditivos aditivos buffer, se midió pH ruminal y parámetros productivos. Se trabajaron 24 horas con bolo intrarruminal ubicado en el retículo, 12 vacas grupo control, 12 vacas con buffer. ¿Qué encontramos? Se midió promedio de minutos de las vacas que estaban por debajo de pH de 5.8 y pH 0.6. El grupo control y los dos grupos con buffers. Las vacas que no consumieron buffer tuvieron más minutos o más horas del día estando en acidosis subclínica versus el grupo que utilizaron buffer para controlar o regular el pH ruminal. ¿Qué más vimos? Respuestas independientes de vacas que a medida que consumían el mismo alimento, la vaca, por ejemplo, 3670, la línea roja, tenía un comportamiento que bajaba el pH, no alcanzaba a tener varios episodios por debajo de 5.8, mientras que la vaca 3674, que es la franja azul, consumiendo la misma cantidad de concentrado, el mismo forraje, el mismo potrero, las vacas entraban en pHs por debajo de 5.8 durante todo el periodo evaluado. Y tomamos otra vaca y le medimos pH después de cada consumo de comida. ¿Qué ocurría? Pues lo esperado. Comida en el momento del ordeño de la tarde, bajaba el pH en las siguientes horas del día, y lo mismo pasaba en horas de la mañana, consumo concentrado y caía el pH. Lo importante es que este proceso de caída de pH no se prolongue, sino más bien pase unos breves momentos y después el animal sea capaz de recuperar. Recomendaciones: tratar de separar vacas de novillas en la medida que se pueda. ¿Por qué razón? Las vacas son más dominantes, no dejan comer las novillas cuando se suministra la pradera, y las vacas no tienen buena alimentación de fibra. Entonces, en la medida que se pueda, tener separado animales jóvenes y animales adultos. Aquí en este trabajo se vio cómo las vacas tuvieron, esto es medición de pH, aquí consumo de materia seca, las vacas tuvieron mejor tiempos por debajo de pH de 6, mientras que las vacas a las novillas tuvieron más horas con pHs por debajo de 6. Este otro trabajo en el cual se midió vacas que estaban consumiendo ración totalmente mezclada versus vacas que consumían concentrado separado de la fibra, o sea, consumen en la mañana y luego en la tarde. Esta línea negra corresponde a vacas que consumían concentrado separado de la fibra. Mire cómo entraban en proceso de acidosis, dan acá el pH, y durante el periodo de tiempo medido las vacas estuvieron más tiempo en procesos de acidosis. También debemos estar
proveer suficiente cantidad de forraje, praderas que sean muy parejas, tener en cuenta que las raigracias son mucho más digestibles que los quitullos, los cuales pueden tener un poco más de riesgo de que las vacas puedan entrar en acidosis. Como conclusiones, la acidosis pues, es un desbalance entre la producción de ácidos grasos volátiles, su absorción y mecanismos buffer en el rumen. También tener en cuenta que el cambio de dieta de la vaca preparto a posparto, a arranque de lactancia, si estamos dando concentrados o kilos de concentrado entre 2 kilos aproximadamente y arrancamos la vaca con 6 kilos, con toda seguridad van a arrancar con acidosis. ¿Por qué razón? El rumen, sobre todo las bacterias, no son capaces de adaptarse en tan corto tiempo a ese cambio de dieta. La recomendación, hay que aumentar la cantidad de concentrado en el preparto, dar 4 kilos o 3 kilos e ir los primeros días con 4 o 5 kilos de concentrado e ir subiendo gradualmente. Ese cambio brusco va a promover la presentación de acidosis. Los aditivos para controlar el buffer son muy útiles y hay que tenerlos muy en cuenta dentro del manejo correcto de la alimentación de las vacas. La fibra efectiva debe ser considerada en la formulación de la dieta y siempre tenemos que tener, teniendo en cuenta que debemos buscar mayores desempeños de las vacas con mayor producción, hay que tener que pensar que hay siempre riesgo de que las vacas entren en acidosis. Ahora entramos en otro tema que es hipocalcemia, rápidamente. Vamos a hablar del periodo preparto, calcio durante el periodo preparto, qué es hipocalcemia, trabajos en general y cómo enfrentar esta situación. Esta es la gráfica clásica del periodo de transición de las vacas, donde se habla que el periodo de transición ocurre 20 días antes del parto, 20 días posparto. Esta es la plataforma para que haya un gran desempeño en la lactancia de las vacas. Todo depende de este periodo. De aquí depende que tengamos picos altos de lactancia, mejor persistencia de lactancia de la leche durante todo el periodo. ¿Qué ocurre? Hay cambios de las concentraciones de calcio, la capacidad inmune se ve disminuida, estrés oxidativo, inflamación y algo muy grave, balance energético negativo. Las vacas no comen lo que necesitan comer para el arranque de la lactancia que tiene de reto la vaca en ese momento. ¿Qué ocurre con la vaca normalmente con el proceso de calcio en el animal? Por la gran necesidad de calcio para producir el calostro y el arranque de producción de leche ya en el parto, los niveles de calcio disminuyen en sangre. Esto hace que se estimule la hormona paratiroidea de la vaca. Al estimular esta glándula empieza a secretar grandes cantidades de hormona tiroidea. Estas van a riñón buscando que haya mayor retención de calcio, a intestinos para provocar o permitir que haya mayor absorción de calcio. También estimula a nivel mamario la hormona paratiroidea de la reproducción, la cual manda un mensaje a los huesos para que ayude a extraer mayor cantidad de calcio, y esto hace pues, que se forme disminución de calcio óseo y se habla de más o menos entre el 9 al 13%. Esto es lo que ocurre generalmente en la vaca cuando se acerca el momento del parto y los primeros días de lactancia. Esto ocurre de forma natural, de forma fisiológica, y ocurre siempre al momento de parir la vaca. Algunos datos para tener en cuenta las necesidades de calcio de la vaca. Necesita el feto 5 a 3 gramos diarios, el calostro de 13 a 18 gramos, una vaca inicia lactancia con 10 litros, necesita 23 gramos de calcio. Las necesidades de calcio en arranque de lactancia pasan de 10 a 15 y lo triplican hasta 30 y 50 gramos de calcio por día. Los niveles de calcio, y tengamos este dato en la cabeza, las concentraciones de calcio sanguíneo deben estar entre 2.1 y 2.5 milimoles, y el calcio es súper clave para todo el tema de contracción muscular y hace parte muy importante de la capacidad inmune del animal, ya que los neutrófilos necesitan calcio para poder actuar. Tipos de hipocalcemia: está la hipocalcemia clínica, potencialmente mortal. En sistemas de confinamiento pues la incidencia ha disminuido, no está tan clara la presentación de este tipo de hipocalcemias en vacas en pastoreo. Y la otra, que es la más costosa, la hipocalcemia subclínica, que es difícil de diagnosticar, está asociado con menor producción de leche, se incrementa otras enfermedades alrededor del parto, y cuando vemos vacas que tengan problemas de hipocalcemia clínica, vemos los síntomas, con toda seguridad hay una cantidad de vacas, como es la gráfica de este iceberg, en el cual no hemos diagnosticado y seguramente pueden estar con hipocalcemia subclínica. La hipocalcemia clínica se caracteriza por disminución de la concentración de calcio sanguíneo 48 a 72 horas después del parto.
y las concentraciones llegan a 1.8. ¿De qué depende? De la edad de la vaca. De más partos, mayor posibilidad de presentación de hipocalcemia, demanda elevada de calcio puede, para la producción de calostro y leche, puede provocar hipocalcemia. Dietas durante el periodo de transición también influye. Pasturas con quicuyo tienen altas concentraciones de potasio, son factores que estimulan la no movilización de calcio de los huesos a sangre, lo cual puede llegar a provocar hipocalcemia. El doctor Héctor Jairo Carrea hizo un trabajo de investigación para el doctorado, en el cual de las cosas que investigó, revisó qué pasaba con estos minerales, calcio, fósforo, magnesio y potasio. Encontró que el calcio y el magnesio, según lo que reportaron estos dos investigadores, eran mucho más bajos. Fósforo y potasio estaban más altos de lo que estaban reportados en otros estudios. Los contenidos de fósforo inhiben la absorción de calcio y magnesio, lo cual es negativo para la vaca. La relación potasio, calcio y magnesio no es deseable en las pasturas de quicuyo que él revisó, porque las concentraciones normales deben ser de 2 y estaban superadas en este estudio, lo cual pues, provoca que haya hipocalcemia. En conclusión, pues el potasio es un mineral que se encuentra en altas concentraciones en las pasturas y el potasio no es bienvenido, digámoslo así, porque no ayuda a que haya una buena absorción de calcio y magnesio en la vaca que se acerca al periodo de parto. Esto es un trabajo hecho por el grupo BIOS, en el cual investigaron estas enfermedades de retención de placenta, vaca caída y metritis, con porcentajes bastante altos si los comparamos con esta fuente de estos dos investigadores que hablan que la vaca caída debe ser menor del 1%, metritis debe ser por debajo del 5% y retención de placenta por debajo del 4%. Mire lo que vi en el cuadro anterior, la retención de placenta fue el 14%, vaca caída del 12%, metritis del 11%. Estos son datos acá en Colombia y miren la relación tan alta que existe de presentación de estas enfermedades. Dentro de la hipocalcemia clínica existen 3 fases, una fase 1 que presenta no hay paresia, la vaca no se alimenta, hay hipersensibilidad, presentación de mastitis, el animal evita desplazarse y generalmente encuentra ese animal aislado dentro del potrero. La fase 2 o prodrómica se caracteriza por tener depresión moderada severa, imposibilidad de la vaca de pararse, pulso débil, movimientos ruminales disminuidos, vacas echadas con el cuello doblado. Y por último la fase 3, que es la más severa, hay respiración débil, depresión cardíaca, pulso irregular, si no se hace una terapia rápida, el animal muere. Y hipocalcemia subclínica, de pronto es la más grave, porque los estudios muestran que es el 50% de la presentación de esta enfermedad en todos los hatos lecheros. Se caracteriza por concentraciones de calcio entre 1.9 y 2 milimoles por litro y es difícil diagnosticar, pero por laboratorio es muy fácil. Una muestra de sangre y se puede determinar las concentraciones de calcio. Se caracteriza por disminución de la motilidad del abomazo, disminución de la función inmune, disminución del esfínter del pezón que produce, al no estar funcionando bien el esfínter del pezón puede haber mastitis, disminución de la contracción uterina, lo cual puede llevar a retenciones de placenta, disminución de insulina, lo cual puede provocar mayor degradación de grasa o lipólisis y cetosis subclínica. Están propuestas, varios investigadores han propuesto 4 tipos de hipocalcemia subclínica. Una que tiene el calcio normal, que se llama normocalcémica, otra subclínica transitoria, otra subclínica retardada y otra persistente. ¿Cómo se caracterizan? La normocalcémica arranca con niveles de calcio normales, medido el día 1 en sangre y el día 4 volvieron, se miden y encuentran niveles normales de calcio. Estas vacas tienen características de tener menos riesgo de enfermedades y mayor producción de leche. Luego vienen las vacas con hipocalcemia demorada. Estas se caracterizan por niveles al arranque de lactancia medida el día 1 normal, el día 4 caen de los niveles normales, se caracterizan por aumento de riesgo de enfermedades y menor producción de leche. Las vacas de hipocalcemia transitoria arrancan con niveles por debajo, pero al medirlos el día 4 llegan a niveles normales. Estas vacas se caracterizan por alta producción de leche y baja presentación de enfermedades. Y por último, las vacas que tienen hipocalcemia persistente arrancan bajas, terminan bajas medidas el día 4 y son más propensas a presentar enfermedades alrededor del parto y menor producción de leche. Este trabajo hecho con 407 vacas en 2 rebaños en Nueva York, en la Universidad de Cornell, dieron al toma de resultados, midiendo calcio sanguíneo los días 1, 2 y 4, vieron como las vacas que tenían
hipocalcemia transitoria y las que tenían calcio normal fueron menos propensas a eventos de eliminación o descarte y mayor producción de leche versus los otros dos grupos. Este es un trabajo hecho o un resumen de investigación en Nueva Zelanda, Australia e Irlanda, donde vieron que la principal enfermedad, de toda la información recolectada, la principal enfermedad que encontraron que se presentaba era hipocalcemia. Otro dato que encontraron fue que enfoques convencionales de dietas aniónicas no fueron suficientes en pastoreo para poder controlar el tema de hipocalcemia subclínica. Este otro trabajo hecho en Chile por el doctor Meléndez y López, en el cual vieron cómo al momento del parto el 64% de las vacas presentaron hipocalcemia, vacas que tuvieron el primer parto, 40% de hipocalcemia, de segundo parto 54% y de más de 3 partos el 86%. Recuerda que hablamos que entre más partos, más posibilidad de presentar hipocalcemia, pues en este trabajo pues, se evidencia claramente. Y este es un trabajo hecho en Colombia. En la zona de San Pedro de los Milagros, Antioquia, se trabajaron 132 vacas, se midió calcio en sangre día 7 antes del parto, el día 1, 4 y 7, y estos fueron los resultados. Este es el póster de la presentación de esto. Es un trabajo de doctorado de la doctora Gineva Greff y en colaboración con la Universidad de Cornell y SPIN Colombia, y estos fueron los resultados. El 53% de las vacas monitoreadas presentaron hipocalcemia subclínica y un 47% tuvieron calcio normal medio los días que les comentaba hace un momento. Las vacas que tuvieron hipocalcemia transitoria fueron las que tuvieron mayor desempeño en producción de leche corregida por energía, fueron las que más tuvieron producción de leche versus las vacas que tuvieron hipocalcemia persistente. ¿Recuerdan que fue la persistente la que presenta calcio bajo en el primer día de parto, medio del día primer de parto, y el día 4 esas vacas tuvieron menos desempeño y menos producción de leche? Casi 3 litros de diferencia. ¿Qué podemos hacer? Existen varias estrategias. La Universidad de Kentucky tiene unas propuestas para qué hacer para prevenir hipocalcemia. Esto se los puedo compartir a ustedes a través de los asesores del Grupo BIOS para que lo puedan revisar. Está bien detallado y sencillo de comprender. Entonces, dentro de las estrategias, no dar nada. Entonces, suspender la sal mineralizada, dar un concentrado específico al momento, un concentrado preparto, dar heno o pasturas maduras, medir pH urinario, faltando 10 días para el parto. La otra estrategia es dar sales aniónicas o una dieta aniónica, corrigen el pH de la sangre, lo cual lo vuelve un poquitico ácido, hace una acidosis metabólica, que ayuda a remover calcio del hueso. Tiene retos muy altos por los altos contenidos de potasio en las pasturas, son poco palatables, se deben dar 20 días antes del parto y deben darse a altas dosis. Este fue otro trabajo de medición que hizo el Grupo BIOS, en el cual determinaron que el 71% de las vacas presentaron pHs por encima de 7.5, lo cual no es deseable. Lo ideal es que al medir la orina el pH ruminal debe estar por debajo de 7 para evitar o prevenir las acidosis subclínicas. Y por último, la última estrategia es dar atrapantes de fósforo. Estos atrapantes actúan a nivel ruminal, atrapan el calcio y el fósforo de la dieta y atrapan el fósforo de la saliva, hace que disminuya la cantidad de fósforo en la sangre, disminuye el factor de crecimiento F23, que ayuda a sacar mayor cantidad de calcio del hueso, hay mayor retención de calcio en riñón, mayor absorción de calcio en el intestino, lo cual aumenta el calcio sanguíneo y evita la presentación de hipocalcemia subclínica. Este trabajo hecho por la doctora Laura Hernández pues evidenció esta situación donde no se daba nada, que es la línea amarilla, cómo cae de manera dramática la cantidad de calcio sanguíneo versus los otros dos tratamientos, en los cuales hay un mejor sostenimiento de calcio sanguíneo. Hay que tener en cuenta, entonces, digamos dos cosas. Son enfermedades que se presentan, no las tenemos tan presentes, hay manera de diagnosticarlas o visualizarlas en campo. Ya vimos que la acidosis subclínica puede llegar a perder 1 litro por vaca por día en producción por menor desempeño, y la hipocalcemia subclínica se presenta en un 50% y podemos perder una producción de leche de hasta 3 litros por vaca por día. Hay maneras de identificarlo,
La hipocalcemia subclínica se puede medir en laboratorio. Aquí la Universidad de Antioquia hace esa medición. Lo importante es el día 1, el día 4, tomar muestras de leche, de sangre y poder identificar cómo se encuentran los niveles de calcio. Es fácil diagnosticar y hay maneras de prevenirlo. Muchas gracias.